Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento y el lugar donde usted se encuentre observando este video. Reciban un muy cordial saludo de su servidor y amigo Juan de Dios Granado Méndez, aquí desde este pedacito de cielo llamado Aguasarca, San Carlos, Costa Rica. Hoy vamos a traer un video al cual vamos a llamar Los demonios, los mejores testigos del ataque a nuestra iglesia. Este video tiene su razón de ser en un libro que fue escrito y dado a conocer allá por el año 1975, que se llama Confesiones del infierno al mundo contemporáneo, advertencias del más allá. Fue escrito por Bonaventure Mayer, un francés. Este libro fue escrito con base en unos apuntes dados por varios exorcistas a varios exorcismos que hicieron en esa década de los 70, ya por el año 1975, hecha a una alma reparadora. Esta persona poseída, que se le llama también alma reparadora, se llama Natalie. Natalie es una mujer madre de 4 hijos que nació en la Suiza alemana allá por el año 1937. En ese entonces, en el año 1975, se dieron varios exorcismos a la misma persona. Estos exorcismos fueron hechos por varios sacerdotes, todos exorcistas, y un psiquiatra francés, el doctor M.G. Mouret, director clínico del Hospital Psiquiátrico de Limoges, Francia, poseedor de gran experiencia en tales fenómenos. Estos exorcismos fueron realizados por varios sacerdotes. Estos sacerdotes son los siguientes: el padre Albert Darks, el padre Arnold Egli, el padre Ernest Fischer, el padre Pius Gervasi, el padre Karl Holdener, el padre Gregor Meyer, el padre Robert Rinderere y por último el padre Louis Weiler. Estos sacerdotes son todos de nacionalidad suiza, excepto el padre Fischer, que es un sacerdote exorcista alemán. En estos exorcismos se vieron involucrados diferentes demonios. He aquí los siguientes nombres de dichos demonios que fueron obligados a hablar por parte de los sacerdotes con la autoridad brindada por nuestra iglesia, por nuestro Señor Jesucristo y por la Santísima Virgen, que fueron fundamentales para extraer toda esta información que en este video le llevamos a todos y cada uno de ustedes. Uno de los demonios que se manifestó en esta hermanita, en esta alma reparadora, se llama Acabor, demonio del coro de todos los coros. También tenemos a Judas, que no es un demonio, pero es un alma condenada. Recordemos que Judas fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el que lo vendió. Otro demonio es Veroba, demonio del coro de las potestades. Otro es Belcebú, demonio del coro de los arcángeles. Álida, demonio del coro de los arcángeles. Estos fueron los demonios que fueron exorcizados en este evento, que gracias a Dios nuestra iglesia lo ha permitido para que esta hermana fuera liberada. Entre los temas que estos demonios hablaron y que dejaron ver desde ese entonces, 1975, que iba a traer un gran ataque a nuestra iglesia, está el siguiente. Habla el demonio Acabor sobre la comunión en la mano. De sus palabras dice lo siguiente: nosotros trabajamos durante mucho tiempo allá abajo, señalando al infierno, hasta que conseguimos que la comunión en la mano fuera puesta en práctica. La comunión en la mano es muy buena para nosotros en el infierno, créanme. Si ella, la gran señora, haciendo referencia a la Santísima Virgen, todavía viviera, recibiría la comunión en la boca, incluso de rodillas, y se inclinaría profundamente. De esta manera este demonio muestra la veneración y el respeto que la Santísima Madre siente hacia la Eucaristía, que es su propio Hijo. Sigue diciendo Acabor: tengo que decir que no se debe recibir la comunión en la mano. El propio Papa, haciendo referencia al Papa Pablo VI,
Da la comunión en la boca. No es voluntad que se dé la comunión en la mano. Eso viene de sus cardenales. De ellos pasó a los obispos. Y después los obispos pensaron que era cuestión de obediencia, que deberían obedecer a sus cardenales. De ahí la idea pasó a los sacerdotes y también ellos pensaron que tenían que someterse porque la obediencia se escribe con mayúsculas, dice Acabor. No se está obligado a obedecer a los malos, dice el demonio. Es al Papa, Pablo VI, a Jesucristo y a la Santísima Virgen que es preciso obedecer. La comunión en la mano no es de ningún modo algo querido por Dios, dice Acabor. Otro tema que este demonio dejó ver en ese entonces, en ese exorcismo, es el modernismo. Veamos lo que dice Acabor sobre el modernismo. El modernismo es falso, es preciso cambiar las cosas al modernismo. Es obra nuestra, viene del infierno, de los sacerdotes que difunden el modernismo y ni siquiera están de acuerdo entre sí. Ninguno está de acuerdo. Solo esta señal debería bastar. El Papa, haciendo referencia a Pablo VI, atormentado por sus cardenales, por los propios cardenales, está rodeado de lobos. Si no fuese así podría decir más, pero él está como paralizado, ya no puede hacer mucho, ahora ya no puede hacer mucho. Deben rezar mucho al Espíritu Santo, rezar ahora y siempre al Espíritu Santo. Entonces comprenderán en lo más profundo de ustedes mismos lo que es preciso hacer. Acontezca lo que aconteciere, no vacilen en su antigua fe, o sea, en la santa tradición de nuestra iglesia. Debo decir que este segundo concilio del Vaticano II no fue tan bueno como se piensa. En parte fue obra del infierno. Palabras del demonio Acabor. Dice Acabor con relación a la Santa Misa. La Santa Misa por muchos. Era mucho mejor que la misa fuera celebrada en latín. Consideren, por ejemplo, la consagración. Hasta la consagración es típico. En la consagración se emplean palabras: este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y enseguida dice: esta es mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos. Fueron estas palabras las que dijo Cristo. Las traducciones no siempre son exactas, y ese es sobre todo el caso de por todos. No se debe y no se puede decir por todos, debe decirse por muchos. Si el texto no está correcto, ya no se encierra la plenitud de gracias. Claro que la misa siempre continúa siendo válida, mas el canal de gracias, como cuando el sacerdote la pronuncia convenientemente de acuerdo con la tradición antigua y con la voluntad de Dios. Es preciso decir por ustedes y por muchos, tal como Cristo dice. Aquí este demonio hace referencia a cambios en la misa que se realizaron hasta hace un tiempo. Se usaban, por ejemplo, en muchas de nuestras parroquias era común escuchar por muchos, era común escuchar por todos y no como debía ser por muchos esta palabra a la hora de la consagración. El sacerdote pregunta a Acabor: entonces, ¿no es verdad que Cristo derramó su sangre por todos? Di la verdad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, bien que deseó derramarla por todos, pero de hecho ella no fue derramada por todos. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de Judas. Recordemos que Judas no es un demonio, sino es un alma condenada. En ese exorcismo a esta mujer, Judas dijo lo siguiente con relación a la misa tridentina. ¿Misa tridentina o misa nueva? Más allá de eso, a ellos, los de arriba, señalando Judas al cielo, les gusta más la misa tridentina que la misa en alemán y la nueva misa, porque no todo puede ser traducido de un modo exacto. Los textos son difíciles de traducir al alemán, y es así que aparecen esas palabras inexactas que sacan muchas gracias de la misa. Todo lo que no es exactamente pronunciado como Cristo lo quiere, obtiene menos gracia, especialmente en lo que se refiere a la consagración. Sigue diciendo Judas: las palabras de la consagración tienen que ser pronunciadas de una manera perfectamente exacta. No se puede cambiar una sílaba. Es preciso que todo sea de una extrema exactitud y rigor. ¿Saben cómo ahí abajo está todo perfectamente regulado?
Ni siquiera en la Iglesia Católica ahora se consigue tener una reglamentación como la nuestra. Sigue diciendo Judas, con relación a la antigua misa, lo siguiente. La antigua misa encierra gracias infinitas. Si las 33 señales de la cruz volvieran, que están tan relacionadas con la vida de Jesús, todo fue previsto que Jesús, quien preparó todo así por intermedio del Espíritu Santo. Si todo eso fue establecido desde la aspersión hasta la oración de San Miguel Arcángel, y si se volviera a celebrar la misa como Cristo quiso, entonces millares de almas que se pierden, que sufren la condenación eterna, serían salvas, dice Judas. La misa es el factor principal. La misa y la comunión son lo más grande para ustedes católicos. Todos los místicos, todas las apariciones de la Santísima Virgen tienen que apagarse durante esta realidad. La misa tiene un valor infinito, dice Judas, incalculable. Y es el propio Cristo que sube al altar con toda su plenitud de gracias que nosotros tanto odiamos. En una misa debidamente celebrada, somos obligados a huimos luego del asperges me. Sirviéndonos de una imagen, podemos decir que nos limitamos a espiar recelosos por una grieta. Por el contrario, en la misa moderna podemos danzar tranquilos. Nadie quiere decir esto. El ecumenismo, dice Judas. En la época que atravesamos no se debe obedecer a los obispos modernistas. Vivimos en la época a la que Cristo se refirió diciendo: surgirán muchos falsos cristianos y falsos profetas. Marcos 13:22. Son ellos los falsos profetas. Ya no se puede creer en ellos. Sigue diciendo Judas. En breve ya nadie podrá creerles, porque ellos aceptarán excesivas novedades. Nosotros estamos en ellos. Nosotros, los de abajo, apunta hacia el infierno. Es que los incitamos. Mucho tiempo pasamos en deliberaciones para ver cómo destruir la Iglesia Católica. Dice Judas, ya Catalina Emmerich hace más de 100 años decía, fue en Roma, en una visión, ella vio a Roma, el Vaticano. Vio el Vaticano rodeado de un pozo profundísimo y del otro lado del pozo estaban los descreídos, o sea, los que no creían. En el centro de Roma, en el Vaticano, se encontraban los católicos. Estos tiraban hacia ese pozo profundo todos sus altares, sus imágenes, sus reliquias, casi todo hasta que el pozo quedó lleno. Entonces, cuando el pozo quedó lleno, los miembros de otras religiones pudieron realmente atravesarlo. Atravesaban y miraban hacia adentro del Vaticano y giraban la cabeza, daban la espalda y se iban. Muchos entre ustedes, católicos, son suficientemente estúpidos para ir al encuentro de ellos, mas ellos no dan un paso en vuestra dirección. Dice Judas con relación a la liturgia. En la misa tridentina se hacía la señal de la cruz 33 veces, mas ahora se hacen mucho menos, solo 2 o 3 veces, cuando todo va bien. Y en la última, en la bendición final, ya no es necesario arrodillarse. ¿Pueden imaginarse cómo nos arrodillaríamos nosotros, cómo caeríamos de rodillas si por ventura pudiéramos? Entonces el sacerdote le pregunta a Judas, ¿es correcto hacer la señal de la cruz 33 veces durante la Santa Misa? Responde Judas, no es solo correcto, sino también obligatorio. Es así como nosotros no conseguiremos permanecer, pues seríamos obligados a huir de la iglesia, pero así nos quedamos. Debería también establecerse la ceremonia de aspersión. La aspersión con agua bendita nos obliga a huir. Lo mismo pasa con el incienso. Es también preciso volver a quemar incienso. Era bueno que después de la misa se recitase la oración de San Miguel Arcángel, 3 Ave Marías y el Salve Reina y Madre. Los laicos no deben dar la Sagrada Comunión de ningún modo, ni siquiera las religiosas, nunca. ¿Piensan que Cristo hubiera confiado esa misión a los apóstoles si también las mujeres y los laicos lo pudieran hacer? La realidad del infierno según Judas. Si yo no hubiera perdido la esperanza, el infierno es horrible. Si yo no hubiera perdido la esperanza, oh, este desespero horrible. No pueden imaginarse cuán cruel es el infierno.
no se hacen la mínima idea de cuánto miedo da allá abajo. No saben cómo es. Tengo un lugar horrible, un canto horrible allá abajo. Vive honestamente. Por amor al cielo deben hacer todo por alcanzar el cielo, aunque para ello tenga que ser torturado por instrumentos de suplicio durante 1000 años. ¿Qué piensan? Allá abajo es mucho más horrible. Dígale esto a todos los jóvenes, todos los heréticos, absolutamente a todos. El infierno existe. Oh, inmundo, horrible. Si hubiera escuchado a la Virgen y no me hubiese pasado la cuerda alrededor del cuello, si hubiera mantenido la esperanza. Declaración de Judas con relación a Écone, Suiza. Écone triunfará. Después de un largo combate, Écone triunfará. Écone es el único que se encuentra en el buen camino. Al referirme a que está en el buen camino, no significa que no hay nadie más en el buen camino, sino que el camino que Écone sigue es el único bueno. Eso es lo que queremos decir. No hay muchos caminos que sean buenos, mas hay muchas personas que están en un buen camino. Écone está en el camino cierto y muchas personas que no conocen a Écone, pero que buscan la verdad, también lo están. Monseñor Lefebvre tendrá mucho que sufrir, mas él es bueno. El sacerdote le pregunta a Judas, ¿la liturgia que él sigue es buena? Responde Judas, la liturgia que él sigue es la única buena. Sigue hablando Judas del caso de Écone, específicamente de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Écone ha de triunfar. A pesar de todo, triunfará. ¿Qué es lo que piensan? ¿De dónde es que vienen tantos adeptos? Quizás de alguna parte del infierno. Esos adeptos ven nítidamente dónde está el bien y cómo se debe caminar. Sienten claramente que la imitación de Cristo es el verdadero sacerdocio, que reside únicamente en la renuncia, en el sacrificio, en el camino de la cruz. Ellos bien lo saben, es por eso que tienen tantos candidatos al sacerdocio, haciendo referencia a la fraternidad sacerdotal San Pío X. Tienen muchos más que los otros, a quienes todavía les gustaría vanagloriarse de lo que tienen, pero que en breve perderán la basofía. Los modernistas saben bien que su juego está en el fin y que Écone es superior. Es por eso mismo que lo combate. En el fondo somos nosotros los que estamos en aquellos que combaten a Écone. Ellos mismos nos ayudan como buenos instrumentos. Son buenas herramientas, buenas, útiles, que no nos gustaría tirar afuera. Sus teorías no son muy útiles en el infierno. Dice Judas con relación a la situación del Papa Pablo VI. El Papa es un mártir. En cierto modo podría decirse que yace por tierra, que desea morir en la situación en que se encuentra. Lo tortura el pensamiento de que lo que dice no se publica en el mundo, y lo que se publica es exactamente aquello que él no quería, y que es publicado por sus cardenales. En todos los casos, muchos cardenales, no todos, lo siguen. El Papa tiene una inmensa dificultad para actuar. Está en una situación mucho peor que en la verdadera prisión. Nosotros nos agitamos haciendo lo que podemos. Además, ya hicimos demasiado. Lo privaron de su libertad. Así poco puede hacer. Es por eso que hablamos de él como un reptil. Solo es capaz de arrastrarse. Y ya no tiene una palabra que decir ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al frente, ni atrás. Son los otros quienes lo hacen, los falsos, a los que les gustaría verlo desaparecer. Sigue diciendo Judas. Ahora le tienen los pies y las manos atadas y hasta la lengua. Él clama al cielo que quiere restaurar el orden. Lo desea, mas sus pies y sus manos están atadas. Ya nada puede hacer. Él desearía que este concilio nunca hubiera sido convocado, haciendo referencia al Concilio Vaticano II. En él bien se percibe que tiene consecuencias terribles, devastadoras, catastróficas, que ya no podrán ser eliminadas, ni la oración podrá contra sus efectos funestos.
¿De qué les sirve la erudición y la inteligencia si están ciegos y no creen? En este aspecto nosotros sabemos todavía más que los obispos. Ellos se temen mutuamente y tienen miedo al pueblo, tienen miedo a ser rechazados, por eso quieren danzar al sonido de la guitarra del pueblo, aunque ella toque notas falsas. Y esta guitarra está tan desafinada que en breve ya no se podrá sacar de sus cuerdas ningún sonido. ¿Es a esto que se le pretende llamar iglesia? ¿Comprendéis? ¿Esto todavía se llama iglesia? Una iglesia confusa. ¿Será esto una iglesia? Que en breve ninguno usará. No deberá llamarse iglesia. Llegamos a un punto en que en breve hasta las sectas serán mejores que vuestro catolicismo. Las sectas en breve estarán en mejor posición, pues no poseen la ciencia ni son guiadas por el Espíritu Santo, como la iglesia siempre lo fue. Dice Judas con relación también al modernismo. Llegaremos a un punto en que el propio Dios será obligado a destruir todo, a destruir el modernismo y a recomenzar desde el punto donde se quedó, en lo que era antiguo, tradicional, en lo que correspondía a la verdad y que es del agrado de los de arriba, apuntándose al cielo Judas, y no de lo que fue criado por los hombres. Si el Papa Pablo VI no estuviera secuestrado y constantemente vigilado a la derecha y a la izquierda y de los dos lados, podría todavía continuar gobernando, hacer que sus palabras fueran oídas. Mas en estos últimos meses las cosas empeoraron. Prácticamente nada llegó al conocimiento del público y lo que pudo haber salido fue inmediatamente desmentido, manipulado, mudado, hasta falsificado. Fue falsificado. Si no estuviésemos nosotros, además, no tuviésemos a los cardenales bajo nuestro poder, seguramente podrían hacerlo mejor, más, porque agitamos tanto los espíritus y tenemos tantos adeptos de la magia negra para hacer de las suyas, tenemos a los cardenales en este momento totalmente bajo nuestro dominio. Es divertido, la obediencia jamás fue elevada tan alto como actualmente. De repente la obediencia se puso de moda. Súbitamente todos apelan a la obediencia, ahora que es fácil. Sigue diciendo Judas con relación a si Dios estará presente en los sagrarios aún. Ellos en el cielo lamentan que la hostia consagrada ya no se encuentra en todos los sagrarios. Si al celebrar la misa el sacerdote ya no cree en las palabras de la consagración y no tiene la intención de consagrar, entonces no consagrará. Entonces la hostia no está consagrada. Es apenas un poco de pan, como dicen los protestantes y las sectas. La mayoría de los sacerdotes solo hacen lo que el pueblo ordena. Quieren ser elogiados en su modernismo y en su presunción que casi les salta por la cabeza. Más lamentable para ellos allá arriba. Las personas piensan que reciben a Cristo en la hostia cuando es apenas pan. Efectivamente, ya no es Cristo. Eso representa una enorme pérdida de gracias y así se desvían más fácilmente. Sigue hablando Judas esta vez sobre los santos difuntos y almas del purgatorio. Es preciso reponer todas las fiestas en su lugar. Las almas del purgatorio se encuentran en una situación terriblemente desventajosa. Antiguamente se iba al cementerio, con cada oración que se hacía obtenían una indulgencia. De este modo un alma podía ir inmediatamente al cielo. Ahora eso ya no ocurre. O mejor, a las personas ya no se les encarga ese propósito. Eso fue suprimido por el clero, que afirma que las indulgencias ya no tienen valor, que solo es válida la del Día de Todos los Santos. ¿Qué van a hacer las almas del purgatorio? ¿Solo con una única indulgencia? Antiguamente se liberaban millares y millares de almas, deberíamos decir millones. ¿Y ahora? Ahora se encuentran delante de una terrible pérdida. Ellas gritan por socorro y nadie acude. Se aproxima el día de esta fiesta. Era preciso esclarecer a todas las personas al respecto, mas ellas no creen. ¿Qué dice Judas sobre los sacerdotes y la gracia? La lectura es mirando a la asamblea. No es extremadamente ventajosa, pero más todavía cuando es hecha por mujeres. Entonces, cuando las mujeres se colocan al frente, hasta las personas piadosas, hombres y mujeres, que desearían concentrarse en la oración, no dejan de pensar: ¿qué vestido trae hoy? ¿Cómo le queda el sombrero?
fue recientemente a la peluquería. Que sus zapatos están de moda. ¿Usa medias oscuras o claras? ¿No se le ve un poco de su ropa íntima? Antiguamente las mujeres usaban velo, mas hace mucho que las mujeres dejaron de hacer eso. Mas, igualmente, aunque ya no usen velo, su lugar no es en la capilla. Mas lo peor es cuando las mujeres están encargadas de distribuir la Sagrada Comunión. Entonces, ya no hay más gracias y bendiciones. Es que sus manos no son consagradas, son manos de mujer. No quiero decir que el mal esté en el hecho de ser manos de mujeres, sino en el hecho de no ser consagradas. Cristo escogió solo y únicamente a los hombres para el sacerdocio y no a la mujer. Mas el orgullo, el pecado original de los ángeles es la razón de esto. Los sacerdotes, igual los modernos que dentro de poco verán todo tirado para el cubo de basura, acabarán por comprender que todas sus teorías y brillantes innovaciones no van a ningún lado. Dice Judas: muchos sacerdotes llaman a una mujer para la capilla, piensan que es un motivo más para atraer a las personas, cada vez más próximos al protestantismo, y en cierta medida es mejor que la Iglesia Católica moderna. Dios quiere que la homilía sea hecha por un hombre consagrado, porque así la predicación tiene mejor efecto sobre los fieles. Una mujer no consagrada está lejos de tener la misma eficacia, distrayendo a las personas que no se concentran en las palabras. ¿Qué dice Judas con relación a la nueva misa, el sacerdote de cara a los fieles? Dice así: el Padre, dado vueltas hacia los fieles, tampoco es bueno, sobre todo por las mujeres. Pasa lo mismo que con las mujeres en la capilla. Ahora son las mujeres que se interrogan: ¿cómo son sus cabellos? ¿Está bien peinado? ¿Se habrá afeitado? Mira, ahora tiene el cabello ondulado y anteriormente no. ¡Qué bellos dientes tiene! Los ornamentos le quedan bien. Él es tan joven, qué pena que sea padre. Mas, si él celebra dado vuelta hacia el altar, estos pensamientos no le ocurrirán a las mujeres. Cuando él se girara, después de que ellas hubieran rezado, ya nada de esto tendría importancia. Dios bien sabe por qué la misa debe ser celebrada de espalda al público. Habla Judas sobre la danza en los lugares sagrados. ¿Y qué decir de las iglesias donde se celebran misas a la tarde lo mismo que a la mañana y donde enseguida se realizan bailes? Debo hablar de sexo y no apenas de danza, porque en la mayor parte de los casos en que se danza hay erotismo. Podría decirse que no hay baile en el que no exista el pecado, sean corporales, sean espirituales o donde se insinúe que se cometa más tarde. La danza es invención nuestra. Mas ahora son los propios sacerdotes católicos los encargados de promover estas danzas y fiestas, para que las personas incluso en sus casas tengan que ofrecerle estos divertimientos. Ciertos padres, que todavía se dicen católicos, aunque ya hay muchos que no lo son, llamaron a sus iglesias a adeptos de ciertas sectas, digamos, de la misión pentecostal, etc., para que ellos den testimonio de sus parrandas. Si no es el Espíritu Santo quien reina, somos nosotros, y en cierta medida la magia negra, los que reinamos. Claro que para nosotros esto es un campo sembrado. Son así los sacerdotes que tenemos actualmente. ¿Y qué dice con relación al Santísimo Sacramento del altar? El Altísimo Sacramento ya no es adorado. Está totalmente colocado de costado. Las exposiciones del Santísimo Sacramento son ahora raras. Hacen todavía algunos actos de reparación y entre los tradicionalistas. Fuera de eso son muy raras. Este sacramento, si supieran cuán grande es. El Santísimo Sacramento del altar, si supieran la bendición que guardan, las bendiciones que él hacía antiguamente, cuando era expuesto el sagrario y el pueblo, delante de él, hacia oración reparadora y de gran eficacia contra los pecados. Todas esas cosas dejaron de existir y es por eso que también menos almas se salvan. ¿Y qué sucede con el Santo Rosario? Escuchémoslo de su propia boca. El rosario sería entonces un remedio universal, pues también él fue suprimido en casi todos los lados. Ya no está de moda, como se acostumbra a decir. Los misterios dolorosos serían los más preciosos de los 13.
Sin duda que todos lo son, mas la meditación de los misterios dolorosos contribuye más para la salvación de las almas. Es por eso que allá arriba son los más preciosos. Claro que los otros son buenos, y de un modo especial los misterios gloriosos, como la decena que invita a la contemplación de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Todos son buenos, mas los misterios dolorosos son preciosos, pues están asociados a la contemplación de la agonía de Cristo en el huerto de los olivos, de la flagelación, de la corona de espinas, de la carga de la cruz y de la muerte en la cruz. El sacerdote como predicador y su auditorio. Un padre tiene mayor eficacia cuando habla desde lo más alto de un púlpito que si lo hiciera desde abajo, frente a un micrófono. Antiguamente, cuando los padres hablaban desde el púlpito con su voz natural, las palabras eran mucho más eficaces de lo que son ahora, allá abajo, frente a 50 altoparlantes. Es así donde reside toda nuestra astucia. Cuando las personas eran obligadas a mirar hacia el púlpito, y de cierto modo es lógico que miren hacia quien habla, no se distraerían mirando a los sombreros, peinados, casacas y corbatas. Están obligados a mirar la boca, cuando mucho la cabeza del predicador. Mas ahora las cosas no pasan así. Miran para adelante y están distraídos por los demás. Nosotros hasta conseguiremos, además, ya conseguimos, que las mujeres en su gran mayoría concurran a misa con vestidos impropios, sin que los sacerdotes las manden afuera. Por el contrario, dicen que es preciso practicar el amor al prójimo, que no se puede juzgar a una persona por la manera que anda vestida, aunque sea inapropiadamente, sino que lo que es preciso es mirar los sentimientos del corazón. El traje eclesiástico, dice el demonio. Sería bueno que los sacerdotes vuelvan a usar sotana negra. Cuando un padre se presenta en camisa deportiva, bien elegante, el resultado es que cualquier gallina presumida puede pensar que él la desea. ¿Será este el ejemplo digno de un padre? ¿Qué ejemplo es el que da un padre en estas condiciones? ¿Cuántos errores se verifican en los últimos años por causa de esto? ¿Cuánto mal se podría haber evitado si los padres todavía se presentaran vestidos con su verdadero, primitivo, antiguo, bueno y tradicional? A muchos padres les quedaría mucho mejor el hábito de San Benito que vestido de civil, desarreglado, que jamás podrá representar lo que debe. Miremos el hábito de San Francisco con su capa. ¿A cuánto laico la simple vista de este hábito, aunque sea de lejos, no sugeriría pensamientos mejores? Ni era preciso estar junto a él. ¿Cuántas veces no se jugó un instante de estos de la salvación de un alma? Se ha dado también el caso de personas que piensan que, si todavía hay padres, a pesar de todo, Dios tiene que existir, pues de lo contrario, esos hombres no usarían hábitos. Con relación a las misiones populares que se daban antes en nuestras parroquias, el alma condenada de Judas dice lo siguiente: si al menos se predicasen estas cosas y se volvieran a organizar misiones populares, muchas personas, millares de ellas, volverían a aproximarse a la confesión. Las ceremonias penitenciales no pueden en ningún modo sustituir la confesión. Nosotros tememos a las misiones populares como a la peste, pues ya han contribuido a la salvación de muchas almas. Los predicadores de las misiones populares hablaban sobre el infierno, el purgatorio, de la conversión y de la muerte. Esto llevaba a la luz a muchas almas. Era como una mecha que los sacerdotes colocaban junto a las personas que en ellas se apoyaban, pues nadie ama la muerte, nadie ama al diablo. Es preciso que aparezcan jóvenes con coraje. Naturalmente, era mejor que fuesen los propios obispos para manifestarse contra los abusos de la iglesia. Las personas deberían reunirse. Es preciso que se vuelva a decir en las pláticas que se ha gritado de los altos de los tejados, debería gritarse desde lo alto de los púlpitos. Pienso de un modo especial en el Asperges Me, en la bendición del fin de la misa, durante la cual se debe estar de rodillas. La bendición de pie atrae menos benditos, pues no agrada a Dios. Quedar de pie, de brazos caídos, tal vez sin rezar durante la bendición final, es ofensivo para Dios y horrible. Habla Judas sobre el celibato eclesiástico. En cuanto a la confesión y al celibato, también hay para decir:
Cuando un sacerdote vive en celibato, tanto las mujeres como los hombres tienen más confianza en él, sobre todo en lo relativo a la confesión. Cristo quiere el celibato, no se puede sacarle ni un ápice. Los que se casaron deben volver atrás, arrepentirse de su error. Sería mejor que estos reparen el camino, reconozcan sus errores más justamente. Exorcismo del 12 de enero de 1976 contra Verova, demonio del coro de las potestades. Habla Verova. En breve Jesucristo ya no estará presente en todas las misas. Lo mismo ahora, Él ya no está presente en todas. Hay muchos sacerdotes que ya no creen en la presencia sacramental de Cristo por la consagración. Es lamentable, la misa deja de ser fuente de gracia y cuando todavía lo es en muy pocas ocasiones. Si todos aquellos que se dicen padres celebrasen convenientemente la misa de San Pío V, el mundo cambiaría de un modo extraordinario. Cuando se habla de la misa de San Pío V, Verova hace referencia a la Santa Misa tradicional. En el aviso está incluido el castigo. No será nada ligero. Con el aviso comenzará el castigo. Será, por así decir, la primera parte del castigo. Esta situación ya no durará más de 10 años, según nuestras cuentas. Es posible que el aviso, más, como lo dije antes, nosotros en el infierno no lo sabemos con certeza. Las muchas oraciones de fieles han evitado el castigo. De hecho, es paradojal continuar rezando, pues con el retardamiento del aviso y el castigo, la confusión aumentará. A pesar de eso, tienen que rezar mucho. La Virgen así lo quiere, porque así hay muchas almas que todavía se pueden salvar. Exorcismo del 5 de febrero de 1976 contra Álida, demonio del coro de los arcángeles. Habla Álida. Nosotros estamos agradecidos a los de allá arriba, porque el día del castigo todavía no ha llegado. Es así que todavía tenemos más tiempo para atacar a las almas. Ellos, de allá arriba, tienen todo en la mano. Nosotros en el infierno tememos el gran aviso que aparezca en breve. Ya desistimos de pensar en eso, porque todas las señales aparecerán ahora en el mundo entero. El clero, la naturaleza, hablan en ese sentido. Nosotros tememos que... ¿Qué es lo que piensan? Nosotros conocemos también lo que está escrito en el Apocalipsis. Hicimos comparaciones. Cualquier burro tendrá que admitir que llegamos a ese tiempo, solo con algunos pequeños sobresaltos, porque aquellos, los de arriba, todavía tienen piedad. Muchos niños, por ejemplo, están tan avanzados que ya saben todo sobre sexo desde antes de dejar los pañales. De tal manera que con 5 o 6 años ya tienen el cráneo lleno de esas cosas. Aún en instituciones como el jardín, escuelas, etc., que no saben hacer nada mejor o más inteligente que meter el sexo a la fuerza en las crianzas. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes de la pubertad? Los padres no saben lo que hacer. Por temor, no acostumbran a hablar con el sacerdote para, junto con él, manifestarse en contra de esta educación. Los jóvenes estarían mejor en los campos de concentración que en ciertos centros educativos, que no hacen más que inculcarles sexo como un veneno. Y todo eso es hecho con sabor a cristianismo moderno que aparece como complemento. En Sodoma y Gomorra todo era más visible. En esos tiempos la perversión no era así inoculada gota a gota. De hecho, en Sodoma y Gomorra la situación era grave, mas ellos sabían que pecaban. Lo sentían. Los niños de hoy muchas veces ya no saben que están pecando. Solo demasiado tarde es que se dan cuenta de que fueron precipitados hacia el pecado. Los grandes responsables por esta situación, los padres, los profesores y los educadores, no saben, a no ser de un modo confuso, que tiene la culpa por su manera de actuar. Escuchan a veces la voz de la conciencia y otras veces piensan que es el Espíritu Santo. Sigue hablando Álida sobre el protestantismo esta vez. Fuimos nosotros los que inspiramos a Lutero y fue el viejo Lucifer quien se encargó de Zwinglio. Era preciso que fuera el viejo quien lo hiciera, hasta que él alcanzara el rigor de una planta firme que crece como hierba dañina, ni es necesaria como lluvia.
Como ustedes saben, el mal se desarrolla mucho más deprisa que el bien. Exorcismo del 30 de marzo de 1976 contra Judas Iscariote y Belcebú, demonio del coro de los arcángeles. Habla Judas. La culpa es mayor de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar. Nosotros los demonios somos horribles, tenemos miedo de otros, tenemos un aspecto horrible y es insoportable estar al lado de otro. Si al menos no tuviéramos que mirarnos a la cara, mas tenemos. Y a eso somos obligados. Tenemos que vivir en este charco diabólico por toda la eternidad y mirándonos la cara. Cuando somos obligados a mirar los pecados o las culpas de los hombres, se apodera de nosotros un gran terror. Pueden así imaginarse la gravedad de la culpa, que hasta consigue aterrorizarnos a nosotros, demonios acostumbrados a tantas cosas, que permanecemos día a día en este tormento, que somos obligados a contemplar hora a hora, minuto a minuto, este espectáculo terrible entre los terribles. El pecado nos aterroriza. Así, pueden imaginar la gravedad de la culpa, sobre todo delante de aquel que está allá arriba, y cuya majestad sobrepasa. El comienzo de la iglesia. En el comienzo de la iglesia fue dejado de lado. La Santísima Virgen y los apóstoles fueron los instrumentos. El papel desempeñado por ella fue decisivo. Fue de un modo extraordinario. Nosotros nada pudimos hacer. Muchas veces se sumergían en la oración día y noche. Para los apóstoles, para que ellos hicieran las cosas como debían ser hechas, para que nosotros no venciéramos. Ella rezó muchas veces, de día y de noche. Frecuentemente quedaba día y noche de rodillas sin comer. Es por eso que ella ahora goza de un poder tan grande. Esas son verdades sublimes que nosotros somos obligados a revelarlas. Entonces ella, la Santísima Virgen, dijo que quería estar en segundo plano, lo quería por humildad. De manera ninguna quería aparecer en el lugar destacado, aunque fuese una criatura poderosa. Nosotros mismos tenemos que reconocerlo. Ella estaba y está a una enorme distancia encima de nosotros, a una gran distancia de los ángeles. Y cuando yo digo distancia no me refiero a una distancia en leguas, sino a una distancia que se pierde en el infinito. Esto significa tan lejos, que hay una distancia gigantesca entre los ángeles y ella. Es una criatura terriblemente majestuosa, mas quiso permanecer oculta. Procede así para mostrarle a los hombres que también ellos deberían permanecer ignorados, como también ser humildes. Mas los hombres no proceden así. Nada hacen en relación a lo que ella realizó y a lo que fue realizado gracias a ella. Aunque los hombres no puedan nada, no sean nada, no les gusta que hablen de ellos. En tanto, esta criatura infinitamente predestinada no quería que hablaran de ella, por lo que tanto se apagó y fue para nosotros muy ventajoso, pues comenzaron a aparecer sectas que no reconocían a esta criatura. Si ella, la Santísima Virgen, hubiera dicho abiertamente quién era, si los apóstoles hubiesen relatado los milagros extraordinarios obtenidos por su intercesión, y todo eso figurase en los evangelios, esas sectas no hubieran crecido como hierbas. Aparecerán entonces millones de sectas, sectas que combaten ferozmente a la Santísima Virgen, sectas que combaten a los católicos. Únicamente por esto reconocen a esta criatura predestinada. Combaten a esta mujer porque creen que esta manera de proceder de los católicos pone a Cristo en segundo plano. Ana Catalina Emmerich y sobre la Madre Agreda. Catalina Emmerich, que ni siquiera todavía fue canonizada, no solo fue una de las almas más sufridas, más humildes, más visionarias, sino que también es una de las mayores santas del cielo. La otra es María de Jesús Agreda, vivió en Agreda, era abadesa. Ya con sus padres se había retirado a un convento. Tenía prometido consagrarse a la vida religiosa. Como los evangelios contienen muy poco sobre la Santísima Virgen, es su deseo en los confusos tiempos que corren, que de lo alto de los púlpitos se recomiende la lectura de los libros de María de Jesús de Agreda. Ella no debería faltar en ninguna familia católica, todos deberían tener esos volúmenes. Ella quiere que los sacerdotes digan que estos libros no tienen que faltar en ninguna familia católica, que igualmente deberían recomendarlos a los protestantes. Cuando los lectores verifiquen toda la riqueza de estos libros,
no tardarán en comprenderla a ella. Ella es una criatura elegida y predestinada, una criatura de una grandeza inmensa, jamás conseguida por cualquier mortal. Los sacerdotes deben hacer comprender a los fieles que es necesario hacer conocer estos libros, tan instructivos, por todo el mundo y sobre todo leerlos. Así podrán comprender nuestra derrota en toda su extensión y amplitud, tal como la grandeza y la dignidad de esta criatura que nos rompe la cabeza. En estos libros aprenderán cómo la Santísima Virgen vivió y murió, para conocer los planes eternos de Dios, tanto cuantos esos planes sean conocidos por los hombres. Es ahí donde se encuentran fuentes dignas y seguras de la fe. Ahí los fieles verán el fundamento de todas las cosas, reconocerán en ella, en la Santísima Virgen, una criatura universal y terminarían por rendirse delante de tanta humildad y dignidad. Hasta nosotros le tememos, nosotros mismos tenemos que capitular delante de tales atributos. ¿Cuánto más ustedes, criaturas humanas, que no pasan todo de un poco de inmundicia? No valen nada. Nosotros somos superiores. ¿Cuánto más ella, la Santísima Virgen? Esta Catalina Emmerich de pequeña, su capacidad de sufrimiento era enorme. Nosotros le teníamos un odio terrible. Tan pequeña y ya hacía la vía sacra, e imitaba la letra. La humildad de aquella que está arriba, es la cruz, también tal como aquella que está arriba. Fue una gran santa, nosotros le temíamos mucho, por eso mismo queríamos destruirla, mas no lo conseguimos. Solo murió cuando aquellos de allá arriba verdaderamente lo quisieron, pues fueron ellos los que recibieron su alma venerable a su alma santa, el cielo. Hay en el cielo muchos santos, quiero decir santos canonizados por Roma, que son menos santos y menores que ella. Qué horrible es ser obligado a confesarlo. Si ella fuera canonizada, pensamos nosotros entonces, sus libros serían conocidos. En cuanto no lo fuera, todos sus libros no serán bien aceptados. Es por eso que los obispos no quieren oír hablar de ellos. Tal vez alguno que otro ya los ha leído, mas esos son casos aislados sin consecuencias. Debo todavía agregar que ella es una santa poderosa en el cielo. Hace mucho que sus libros debían haber sido conocidos por el mundo. Es preciso que ustedes también lo prediquen desde lo alto de sus púlpitos. Catalina Emmerich tuvo visiones sobre la dolorosa pasión de Jesús para que fuese conocida de un modo más directo y más profundo, pues los evangelios no relatan sino fragmentos. Veamos cómo relata la pasión de Jesucristo Ana Catalina Emmerich, esta vez relatada por el demonio. Nosotros los demonios lo perseguimos horriblemente en el huerto de los olivos. Él vio como nosotros en una multitud temerosa nos precipitábamos sobre él. Él era Dios, mas a esa altura no se sentía más que un hombre. No alcanzaría para pagar y expiar un pecado tan grande. Fue entonces que apareció un ángel con un cáliz para fortificarlo. En la realidad ese cáliz era la aceptación del sufrimiento. El beber de ese cáliz, él confirmaba que aceptaba la pasión. Más tarde Cristo fue todavía flagelado. Durante la flagelación su cuerpo fue herido y lacerado hasta los huesos. Cuando fue crucificado ya no tenía ni siquiera la mitad de sus cabellos, se los habían arrancado casi todos. Tenía una figura elegante y pies de viajero. A fuerza de tanto andar a pie, tenía la piel dura y callosa. Al contrario, las manos eran muy finas, demasiado finas para cargar una cruz tan pesada. Si nosotros hubiéramos podido probar solo un poco de su sangre derramada, solo una gota, entonces también deberíamos adorarlo por toda la eternidad, pues Él no lo permitió. Para nosotros ya era demasiado tarde. Él, que era Dios y no tenía pecados, realizó algo extraordinario, algo que jamás será realizado por ningún mortal. Y Él sufrió torturas tan atroces. Entonces ustedes deben pasar por toda la vida sobre terreno de astillas, mas los hombres no comprenden esto. Solo piensan en llevar una vida de gozo. A pesar de su muerte con la cruz y el buen ejemplo y de tener que soportar tormentos infernales, así, Él soportó tormentos infernales, pero durante poco tiempo. Nosotros mismos no lo odiamos, lo admiramos por las cosas que hizo por ustedes. Jamás nos pasará por la mente que Él pudiese hacer tal cosa por la basura del mundo. Ya lo teníamos previsto, mas nunca imaginamos que fuese una dádiva tan inmensa.
Con todo eso, quiero todavía decir que es preciso insistir en la necesidad durante la Cuaresma de hacer penitencia en la unión de Cristo Jesús. Durante 40 días Él ayunó, como ningún hombre más ayunó ni ayunará. Él también sintió la dureza del hambre. La cruz y el santo sacrificio de la misa abren el cielo. Sigue hablando el demonio. En muchas casas de Dios no siempre es convenientemente celebrada la misa. Antiguamente era horrible para nosotros cuando se celebraba el tradicional sacrificio de la misa. Efectivamente, era renovado el sacrificio de Cristo en la cruz que apaga los pecados y que consigue gracias extraordinarias para la salvación de las almas que, sin eso, se perderían por millares e irían a parar al infierno. Termina diciendo el demonio: los deberes de la mujer vistos por la Santísima Virgen. Toda mujer que se quiera elevar será humillada en el cielo. Por el contrario, todas las que se humillen se encuentran en el buen camino. Obtienen para su familia y para los pueblos muchas más gracias que las que otra persona que solo piensa en brillar. Como resultado del orgullo surge el aborto. La mujer ya no quiere ser solo madre de familia, con un papel para desempeñar, la educación de sus hijos. Quiere ser y parecer algo más. Este es el principal motivo de la muerte de muchos niños por aborto. Es claro que hay muchas madres que se encuentran en gran necesidad. Ellas deberían ser auxiliadas con palabras y obras, deberían dejar vivir a su hijo, aunque fuese muy duro. Si no existieran tantos hombres y mujeres en concubinato, habría más cónyuges dotados del espíritu de sacrificio y menos hogares deshechos. ¿Cómo determinan quienes viven en concubinato lo que es el sacrificio, lo que es renunciar? ¿Cómo quieren que construyan una familia? A sus ojos, el casamiento exige muchos sacrificios y privaciones. Siempre fue así y así ha de ser siempre. Entre los que viven juntos durante mucho tiempo, pocos son los que se van a casar. Además de eso, es muy difícil para una persona que durante años vivió a voluntad volver atrás y corregirse. Aunque esa persona quisiera mudar de vida, se le haría mucho más difícil que a aquella otra persona que vive normalmente sin divagaciones, para la izquierda o para la derecha, para su bello placer de escoger aquí las uvas y aquí los rabanitos. Bueno, hermanos, este ha sido el video que hemos querido traer a todos ustedes en el día de hoy, en el cual hemos podido ver cómo los demonios han sido los mejores testigos de cómo la iglesia ha sido atacada desde siempre, y sobre todo en estas últimas décadas donde el modernismo y otras pestes han querido tocar a nuestra Santa Iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta una próxima ocasión. Bendiciones.